Urgente. Lo que nadie te dice sobre el cambio radical en el tablero geopolítico mundial. La élite occidental está en pánico. Lo que acaba de ocurrir en las últimas 48 horas cambia completamente el panorama del conflicto. Y no es casualidad que suceda justo ahora. Un alto funcionario de la región, en disputa, acaba de hacer una declaración explosiva que ha sacudido tanto a Kiev como a Moscú. ¿Por qué alguien tan cercano al poder admite repentinamente estar dispuesto a aceptar las condiciones rusas? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Mientras tanto, a más de 2.000 kilómetros de la línea del frente, explosiones masivas sacuden instalaciones estratégicas rusas. ¿Coincidencia? Los expertos militares están alarmados. Esto no es un ataque aislado, es un ensayo general. Pero hay algo aún más perturbador. Angela Merkel, la ex canciller alemana, acaba de hacer unas declaraciones que han provocado una crisis diplomática con Polonia. Lo que reveló sobre los verdaderos orígenes del conflicto confirma lo que muchos sospechábamos. Nos han estado mintiendo durante años. Y ahora, la bomba final. Un informe occidental filtrado expone un esquema masivo de corrupción en contratos militares. Millones de dólares de ayuda militar simplemente han desaparecido. ¿Dónde está realmente todo ese dinero? La respuesta te dejará sin aliento. Pero lo más alarmante es lo que está sucediendo en India. Moscú acaba de mover sus piezas de una manera que nadie esperaba. Las maniobras militares conjuntas que están realizando no son simples ejercicios. Son un mensaje directo a Occidente. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿estamos preparados para lo que viene? Los acontecimientos se están acelerando. Las señales están ahí, pero pocos las están conectando. Esta podría ser la última oportunidad de entender lo que realmente está en juego antes de que sea demasiado tarde. Si vives en Europa, esto te afecta directamente. El precio que pagaremos todos podría ser mucho más alto de lo que nos han hecho creer, y el tiempo se está acabando. Quédate hasta el final del video para descubrir la conexión que nadie más está viendo. La verdad te sorprenderá, pero la verdadera historia apenas comienza a revelarse. Las maniobras militares conjuntas entre India y Rusia marcan un punto de inflexión estratégico que muchos han pasado por alto. Mientras Occidente intenta aislar a Moscú, el Kremlin está tejiendo silenciosamente una red de alianzas que se extiende desde el Báltico hasta el Océano Índico. Los indicadores económicos no mienten. El rublo se mantiene estable a pesar de las sanciones, y el comercio euroasiático está alcanzando niveles históricos. ¿Por qué los medios occidentales guardan silencio sobre esto? La respuesta es simple. El viejo orden mundial se está desmoronando ante nuestros ojos. Las revelaciones sobre corrupción en el país vecino son solo la punta del iceberg. Informes internos sugieren que miles de millones en ayuda militar han desaparecido en un agujero negro de contratos inflados y entregas fantasma. Mientras tanto, la antigua canciller alemana Merkel finalmente admite lo que muchos sospechábamos. La expansión hacia el este fue un error calculado. Los movimientos militares en la región de Tumen demuestran la nueva realidad estratégica. A más de 2.000 kilómetros del frente, las instalaciones críticas rusas siguen operando con normalidad, mientras que la infraestructura del país vecino se deteriora día tras día. La guerra de desgaste está mostrando sus efectos. Polonia y los estados bálticos comienzan a mostrar grietas en su fachada de unidad. Las declaraciones recientes del ex asesor presidencial del país vecino han enviado ondas de choque a través de las capitales europeas. ¿Están empezando a darse cuenta de que apostaron por el caballo perdedor? Pero hay algo más grande en juego aquí. Los ejercicios militares indorrusos no son solo una demostración de fuerza. Son un mensaje claro. El mundo multipolar ha llegado, y mientras Washington observa con preocupación, nuevas alianzas se forjan en la sombra. Lo que está por venir en las próximas semanas podría sacudir los cimientos del orden internacional. Nuestras fuentes indican que un actor inesperado está a punto de hacer su jugada, y cuando lo haga, bueno, eso lo analizaremos en la próxima parte de este informe. En medio de la creciente tensión internacional, las recientes declaraciones de la ex canciller alemana, Angela Merkel,
han arrojado nueva luz sobre la compleja relación entre Rusia y Occidente. Como figura clave que mantuvo extenso diálogo con Putin durante años, Merkel enfatiza un punto crucial: la necesidad de mantener un equilibrio entre la fuerza militar y la diplomacia. La ex canciller, conocida por su pragmatismo, sostiene que la región en conflicto debe mantener su soberanía, mientras advierte que Rusia no debe salir victoriosa de esta confrontación. Sus reflexiones sobre los acuerdos de Minsk de 2014 son particularmente reveladoras. Aunque Moscú nunca los implementó completamente, estos acuerdos permitieron que la región fortaleciera sus capacidades defensivas. Un aspecto preocupante que emerge en la actualidad es la creciente amenaza de drones rusos en el espacio aéreo europeo. Las autoridades alemanas han detectado múltiples incursiones que consideran intentos de espionaje del Kremlin. Aunque no hay evidencia de que estos drones estuvieran armados, representan una clara escalada en las tensiones. La situación actual refleja un deterioro significativo en las relaciones este-oeste. Merkel reconoce que en el verano de 2021, 6 meses antes del conflicto actual, ya era evidente que Putin había abandonado cualquier pretensión de respetar los acuerdos previos. Sin embargo, su salida del cargo le impidió tomar medidas preventivas. La OTAN y la UE están trabajando intensamente para contrarrestar estas nuevas amenazas. Como señaló un alto funcionario alemán, enfrentamos amenazas de una magnitud no vista en años recientes. Esta situación requiere una respuesta coordinada y firme de Occidente. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Qué opinan sobre la posición de Merkel? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Su visión nos ayudará a entender mejor la situación desde diferentes ángulos. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si prevalecerá el enfoque diplomático o si continuará la escalada militar. La historia nos enseña que ambos elementos son necesarios para una resolución efectiva. Hoy analizaremos un acontecimiento significativo que revela las complejidades del conflicto en la región del Mar Negro. El ex asesor presidencial del país en disputa, Alexei Arestovich, realizó una controvertida entrevista de 3 horas con el presentador ruso Sobchak, generando fuertes reacciones en ambos bandos. Durante la conversación, Arestovich expuso una visión sorprendente. Si llegara a la presidencia del territorio en conflicto, estaría dispuesto a cumplir las condiciones de Moscú, incluyendo la retirada de tropas de ciertas regiones y el establecimiento de nuevas líneas de demarcación. También habló de reconocer la unidad simbólica entre los pueblos ruso, bielorruso y del país vecino. Estas declaraciones provocaron un rechazo inmediato. En su país, donde ya enfrenta sanciones impuestas por Zelensky en 2024, el Consejo de Seguridad Nacional lo calificó como nulo desde una perspectiva política, acusándolo de intentar atraer a votantes prorrusos. Por su parte, Moscú, que ya lo había incluido en su lista de terroristas en 2023, mantiene su posición crítica. La situación se complica con las tensiones diplomáticas entre Rusia y Alemania sobre los drones en Europa. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, respondió con ironía a las acusaciones alemanas, sugiriendo que Berlín aún no ha resuelto el sabotaje del Nord Stream y probablemente tardará décadas en esclarecer el asunto de los drones. Este episodio refleja las profundas divisiones y la complejidad del conflicto actual. Las posturas cambiantes de figuras políticas como Arestovich demuestran la volatilidad de las alianzas y lealtades en la región. ¿De qué país nos están siguiendo? Compartan su ubicación en los comentarios para entender mejor la perspectiva global sobre estos acontecimientos. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones polémicas? Dejen sus análisis abajo. Sus puntos de vista son fundamentales para enriquecer este debate. En medio de acontecimientos significativos, analizamos hoy una entrevista que ha sacudido el panorama político. Alexei Arestovich, conocido por sus frecuentes cambios de posición durante las últimas 2 décadas, ha generado nueva controversia tras su conversación con Sobchak. Los medios rusos han destacado su historial de giros ideológicos, recordando cómo ha oscilado entre posturas prorrusas y nacionalistas.
La entrevista ha provocado una avalancha de reacciones, acumulando cerca de 20.000 comentarios. Tanto rusos como habitantes del territorio en disputa recuerdan sus predicciones y comentan con ironía sus nuevas declaraciones. Es notable cómo este ex asesor presidencial ahora parece adoptar una postura más conciliadora hacia Moscú. En otro frente, se reporta un incidente en Tyumen, a más de 2.000 kilómetros de las zonas de conflicto. Drones fueron detectados sobre el distrito antipino, causando interrupciones en comunicaciones e Internet. El objetivo aparente era una refinería de petróleo, demostrando un alcance operativo sin precedentes desde la región norte del Mar Negro. Las fuentes rusas confirman el ataque pero insisten en que los drones fueron interceptados sin detonaciones. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente, previniendo explosiones. Sin embargo, este incidente ha elevado preocupaciones sobre la vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas en territorio ruso. Los canales de monitoreo rusos advierten sobre posibles ataques adicionales contra instalaciones petroleras en el interior del país. Este desarrollo marca una nueva fase en el conflicto, donde la capacidad de proyectar poder a larga distancia se convierte en factor crítico. Estos eventos coinciden con fechas significativas en el calendario político ruso, sugiriendo una posible coordinación. La respuesta tecnológica y militar rusa está siendo puesta a prueba de manera sin precedentes. ¿Qué opinan sobre estos acontecimientos? ¿Creen que veremos más ataques de largo alcance? Compartan sus análisis en los comentarios. En medio de acontecimientos significativos, la situación en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente continúa evolucionando. El 7 de octubre, coincidiendo con el 70º cumpleaños del presidente Putin, se registraron múltiples ataques con drones en territorio ruso. Las redes sociales se inundaron de videos mostrando explosiones en diversas regiones de la Federación Rusa. Los canales de inteligencia de código abierto del país limítrofe caracterizaron estos ataques como regalos de cumpleaños para Putin. El día anterior, el líder del territorio en conflicto había realizado declaraciones audaces, afirmando que estaban utilizando tecnología exclusivamente propia en sus operaciones, no solo drones. Un informe revelador del New York Times ha expuesto preocupaciones significativas sobre el gasto militar secreto en la región inestable. Según el análisis, se ha desarrollado una industria de defensa capaz de producir miles de proyectiles de artillería, vehículos blindados y drones con diversos modelos y capacidades. Sin embargo, el aspecto más preocupante del informe se centra en la transparencia financiera. Con miles de millones de dólares fluyendo desde el presupuesto militar hacia fabricantes locales de armamento, respaldados por donantes europeos, gran parte de este gasto permanece envuelto en secreto militar. Los auditores han identificado patrones inquietantes en la contratación militar. Se han otorgado numerosos contratos a empresas que ofrecen precios significativamente más altos que sus competidores, sin justificación aparente. Las auditorías internas revisadas por el NYT revelan docenas de estos contratos cuestionables. Esta situación plantea serias dudas sobre la eficacia de las medidas anticorrupción en el sector de defensa del país en conflicto. Los analistas y activistas argumentan que se ha logrado poco progreso en la reducción de la corrupción arraigada en las adquisiciones militares. Estimados espectadores, ¿qué opinan sobre estas revelaciones? Me interesa especialmente conocer desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Compartan sus perspectivas en los comentarios. Su visión es fundamental para enriquecer este análisis. Importantes revelaciones sacuden el panorama militar y político. Un informe detalla irregularidades en compras militares del país vecino del norte, con contratos por 129 millones de dólares no adjudicados a ofertas más bajas, generando preocupaciones sobre transparencia. Muchas entregas quedaron incompletas o retrasadas, con pagos anticipados por armamento que nunca llegó. Si bien no hay cargos directos de malversación, varios contratos están siendo investigados. En Rusia, un caso de corrupción involucra al ex subcomandante de la Guardia Nacional, general Strigunov. La corte confiscó propiedades valoradas en más de 25 millones de rublos.
Se le acusa de sobornos y abuso de poder por un proyecto de construcción en Kemerovo en 2014, autorizando obras en terrenos inadecuados. Las investigaciones indican que Strigunov recibió sobornos por 66 millones de rublos a cambio de favores en contratos. Está en detención preventiva tras su arresto este verano. Por otro lado, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso acusa a Londres de planear provocaciones en puertos europeos. Según Moscú, británicos frustrados por no lograr una derrota estratégica de Rusia estarían organizando sabotajes con fuerzas especiales para atacar embarcaciones y culpar al Kremlin. Estos hechos demuestran la complejidad del conflicto actual y sus ramificaciones en corrupción y guerra informativa. La situación se agrava considerando el contexto geopolítico tenso entre Occidente y Rusia, donde cada acusación genera nuevas tensiones diplomáticas y militares. Analistas internacionales señalan que estos casos podrían ser apenas la punta del iceberg en sistemas donde la transparencia es limitada. Las redes de corrupción suelen extenderse por múltiples niveles gubernamentales, dificultando su erradicación completa. ¿Desde qué país siguen estos acontecimientos? Compartan su perspectiva. Me interesa saber cómo se perciben estas noticias en diferentes regiones. ¿Qué piensan sobre estas revelaciones de corrupción? Dejen sus opiniones. En medio de crecientes tensiones internacionales, observamos un intercambio cada vez más intenso de acusaciones entre potencias. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso, SVR, ha revelado información sobre presuntos planes desestabilizadores en Polonia por parte del país vecino, así como supuestas operaciones británicas contra petroleros rusos. En respuesta, el comisionado de defensa europeo, Andrius Kubilius, ha manifestado preocupación sobre posibles acciones rusas contra la OTAN, citando fuentes de inteligencia occidental. Según Kubilius, aunque las fuerzas rusas están comprometidas en el conflicto actual, han demostrado notable adaptabilidad táctica y están incrementando significativamente su producción armamentística. Rusia está poniendo a prueba nuestras defensas y explorando vulnerabilidades, declaró Kubilius en una entrevista con medios polacos. Hemos identificado el desafío y estamos tomando medidas preventivas. Tras reunirme con 10 ministros de defensa en Helsinki, hemos acordado establecer un muro europeo contra drones. Moscú ha reiterado enfáticamente que no tiene intención de atacar a ningún miembro de la OTAN, calificando estas acusaciones como intentos de justificar el incremento en gastos militares y la militarización europea. En un giro inesperado, un incidente en Kazajistán ha captado la atención internacional. Durante una videoconferencia militar en la región de Kisilorda, un alto oficial fue grabado utilizando lenguaje inapropiado hacia sus subordinados. El Ministerio de Defensa kazajo ha confirmado la autenticidad del video y ha iniciado una investigación interna. Esta serie de eventos ilustra la compleja red de tensiones y acusaciones que caracterizan el actual panorama geopolítico. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es fundamental para entender cómo estos eventos son percibidos en diferentes partes del mundo.